Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Bienvenidas a este canal. Yo soy Carmen Rosa y el día de hoy, bueno, vamos a hablar acerca sobre la ceniza de los muertos, que bueno, también es otro tipo de cosas que la gente normalmente tiene en sus casas, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar sobre este tema que es, creo yo, bastante importante y sobre todo es necesario saber el trasfondo de muchas cosas. Y bueno, sabemos que ya hoy en día no solamente es enterrar a los muertos, ¿no? No solamente se les entierra cuando muere un ser fallecido. Hoy en día hay mucha gente que decide cremar, llevar a sus difuntos a la cremación, ¿no? Entonces, no todos creman a sus difuntos porque la mayoría, de mayor porcentaje aún, prefieren que tengan un entierro normal, tradicional, por decirlo así, ¿no? Pero también hay otras personas que prefieren la cremación, ¿no? Y bueno, cuando mueren sus familiares, obviamente van y hacen la cremación. Y obviamente cuando le entregan los restos de su difunto, pues lo llevan a la casa, a sus casas, ¿no? Bueno, la mayoría de personas que realiza cremaciones, pues en mayoría suelen llevarlos a su casa, los tienen ahí. Bueno, lo que te quiero decir es que, bueno, cuando los muertos son quemados, lo primero que pasa es que se desintegra el cuerpo, todos los órganos, todo eso, ¿no? Se va desintegrando poco a poco, hasta que finalmente solo queda el hueso, o sea, todo queda el esqueleto humano nada más, porque todo lo demás ya ha sido calcinado, ha sido consumido y no queda nada. El hueso es más complicado, más difícil de quemarse, de deshacerse por sí solo. Entonces lo que hacen los cremadores, pasan los huesos a otra máquina donde se encarga de triturar, ¿no? De triturar los huesos totalmente. Y cuando los huesos ya están triturados, obviamente lo colocan en una bolsa, en una urna especial, donde finalmente son entregados los restos del hueso a la familia, ¿no? Entonces, esa persona se lleva esas cenizas a la casa y, bueno, la mayoría, tiende a colocarle un lugar especial, ¿no? En sus casas. Incluso hay personas que duermen con las cenizas, ¿no? Duermen con las cenizas de los difuntos, puede ser su hija, su esposo, su madre. El caso es que llegan a dormir con las cenizas, o sea, porque obviamente creo que, ¿por qué pasa esto? Porque obviamente cuando uno pierde un ser familiar, pues te afecta de tal manera que supongo que eso les lleva a reaccionar de esa manera, ¿no? Entonces, incluso hay personas que le hacen un altar también, ¿no? En casa, a los difuntos, le hacen un altar y donde colocan sus cenizas, ¿no? Donde le prenden velitas, o la gente que es católica, que cree mucho en las misas, esas cosas, también realizan misas para las cenizas de los muertos, ¿no? En sus hogares, le hacen sus misas, también le hacen altares, también
A veces hay personas que tienden a comunicarse con sus difuntos que ya no están, pero que le dicen, no sé, por ejemplo, si le están haciendo una misa, le hablan al difunto, al nombre del difunto, y mira, te vamos a hacer esta misa para que estés bien, para que no sé qué. O sea, hay tantas creencias religiosas, tantas supersticiones sobre los muertos, que ya esto va arraigado de verdad que es desde antiguamente, ¿no? Desde la existencia del mundo, creo, cuando las personas empezaron a fallecer, a morir. Entonces, en la Biblia habla, por ejemplo, de que se consultaba a los muertos. Y esa creencia, pues hasta hoy en día, hoy por hoy, 2024, no ha desaparecido, sino que está muy fuerte y muy latente de creencias religiosas, también de supersticiones de la gente, ¿no? Para que el muerto se quede ahí, para que el muerto esté en paz. Incluso hay personas que dicen que que si tienen las cenizas de su familiar en su casa, se siente en paz, ¿no? O sea, si tienen paz, tienen calma y que no les pasa nada, que no les afecte en nada, en lo mínimo, ¿no? Entonces, lamentablemente y tristemente creo yo que es difícil a veces aceptar que ya se nos fue nuestro ser querido, que ya no está, no sé cuántos años puedan pasar, quizás algo reciente o quizás ya pasaron 3 años, 5 años o más, pero lo real es que es difícil perder a un ser familiar que uno ama y obviamente uno extraña, ¿no? Entonces, a veces las personas se pueden llegar a aferrar de una manera a la persona y no soltar, ¿no? No dejarlas ir. Entonces, esto no es un problema solo emocional, sino que también es un problema espiritual, ¿no? Emocional, ¿por qué? Porque la persona que que ya partió su ser querido, entonces la persona no lo deja ir y está aferrado, está pegado a las cenizas y no cabe en su cabeza, no quiere aceptar, no quiere entender que la persona físicamente ya no está, ¿no? Ya no está con vida. Entonces, lo que hacen las personas que todavía no han superado eso es aferrarse, en algunos casos, pues, es al cementerio, otros son que le hacen altares en sus casas, otras personas le hacen misas y también, otros tienen las cenizas con ellos y lo llevan para todos lados, le rinden, culto. Entonces, ¿por qué la gente se comporta así? Porque generalmente habla de un problema emocional que no han superado, porque a veces ya pasó muchos años del familiar y aún siguen, ¿no? Aunque ellos lo vean de lo más normal, porque están en una etapa de negación que no aceptan que la persona ya no está con vida. Entonces, todos esos problemas, digámoslo, emocionales que están sin resolver, les hace actuar de cierta manera, ¿no? Les hace sentir apego hacia las cenizas de su ser querido, entonces no quieren soltar, no quieren desprenderse porque dicen que no les hace ningún daño, no les perjudica en nada, pero las personas siguen ahí con su problema emocional del apego, ¿no? Y a veces no sueltan al ser que ya no está con vida, ¿no? Entonces es un problema muy serio. E incluso hay personas que, como decía en los anteriores videos, también llegan a hablarle a sus difuntos, ¿no? Llegan a hablarles, a decirles que le extrañan, que los cuiden y bla, bla, bla. Entonces, ignorando de que las palabras tienen un poder en el mundo espiritual y están invocando al espíritu del muerto que ya falleció. Y ese muerto se queda ahí, ¿no?
se queda como que sufriendo, llorando, porque tampoco el muerto puede ser feliz. ¿Y por qué digo esto? Porque hay evidencias, experiencias espirituales reales de que hay personas que están enterradas bajo, digamos, bajo esta casa, digamos que han enterrado a un muerto, ¿no? Debajo de este terreno, de esta casa, hay un muerto. Entonces, los restos de ese muerto están acá abajo. Entonces, como la persona está ahí abajo, entonces siempre yo podría estar soñando con esa persona, con ese difunto, podría tener sueños, incluso, ¿por qué no decirlo? Hasta manifestaciones, ¿no? Que empiecen a mover las cosas o a manifestarse. ¿Por qué? Porque los restos de esa persona están aquí abajo en esta casa, están enterradas y, o sea, el cadáver está acá y eso contamina espiritualmente esta casa. ¿Por qué? Porque todo está contaminado, o sea, un muerto es una contaminación espiritual, aparte de que también, obvio, puede ser una contaminación física, ¿no? Pero estamos hablando de la contaminación espiritual, entonces se va a manifestarse aquí en este lugar si yo tuviera un muerto enterrado aquí abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque es lo mismo. Es lo mismo cuando tú llevas las cenizas de tu difunto, llevas a tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué se genera un problema espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué se genera ese problema? Porque las cenizas del difunto son las partes del hueso, ¿sí me entiendes? O sea, son los huesos del muerto, lo cual contamina la vida de una persona espiritualmente. O sea, más claro que te puedo decir, lo que tú tienes en tu casa, las cenizas del muerto, es un muerto que tú tienes en tu casa. Tienes un muerto en tu casa con la diferencia de que está hecho cenizas, nada más. Pero igual contamina el lugar, contamina tu casa porque es un muerto que está, pero en cenizas. Entonces es un problema espiritual. ¿Por qué? Porque a veces espiritualmente hay cosas que espiritualmente pasan en esta vida que lo espiritual es más real incluso que nuestra propia vida física, más que lo emocional. Entonces, pasan cosas cuando tú tienes las cenizas del difunto ahí, entonces estás teniéndolo, literalmente está el muerto ahí en tu casa, en forma de cenizas. Aunque tú digas que no es nada, que no pasa nada, bueno, estás en una etapa de negación, en una etapa de apego, y yo te entiendo, no te puedo decir lo contrario, pero como estás en esa etapa de que no quieres aceptarlo, aunque tú digas que no, esos son mentiras, no son inventos. Son reales casos de la vida real. Entonces, como está el difunto ahí en casa, entonces, obviamente en forma de cenizas, porque recuerda que te dije que hay personas que le hacen misas, hay personas que le hacen, este, altar, o sea, le prenden sus velitas aparte de la misa, ¿no? Porque la misa es una cosa y el altar es otra cosa. Entonces, hay personas que le prenden velitas y todas esas cosas, le colocan ofrendas y todo. Entonces, estamos hablando de que las personas que realizan esas cosas por creencias que son arraigadas, que se vienen desde siglos atrás, porque son creencias que están súper arraigadas, de costumbres, de supersticiones, que al final
en espiritualmente, pues, no suma nada y emocionalmente tampoco. Al contrario, no te ayuda a liberarte de algo que ya no está aquí. Entonces, te quiero decir que esas cosas son peligrosas, porque recuerda que hay un muerto en tu casa, porque las cenizas de ese muerto están ahí. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, nuestra ropa, nuestro hueso, nuestra piel, todo, 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 todo está lleno de energía. Por ejemplo, esta prenda que yo tengo puesta está impregnada de mi energía. Y hay, en el mundo espiritual, esto tiene mi energía. Y cuando yo me muera, si alguien se lo pone, obviamente que le puede pasar cosas raras, cosas extrañas, cosas espirituales. Entonces, lo mismo pasa cuando los cenizas, o sea, los huesos triturados, lo tienes en tu casa. Pasa que hay manifestaciones, empiezas incluso te pueden absorben la energía, no tienes energía, te sientes fatigado. ¿Por qué? Porque recuerda que los muertos espiritualmente absorben, no físicamente, porque físicamente ya no está ahí, ¿no? Pero espiritualmente tú puedes sentir como que te absorben, te roban la energía. Y todo el ambiente se torna frío, se siente frío, sobre todo en los pies. Eso es porque hay un espíritu de muerto ahí. Es un espíritu de muerto, porque los huesos de la persona que le pertenecen están ahí en tu casa. Entonces, tú empiezas a soñar con la persona que ya falleció, que estás teniendo una vida normal, que se fueron de paseo o X cosas, ¿no? Tienes sueño, ¿por qué? Porque el espíritu de la persona está ahí en tu casa. Entonces se manifiesta y tú lo puedes percibir a través de los sueños. Los sueños son claves. Quizás físicamente tú digas, no pasa nada, yo tengo las cenizas de mi difunto aquí y no ha pasado nada, todo está en paz, todo está ok. O sea, aparentemente, físicamente no está pasando nada, pero a nivel espiritual, cuando tú duermes, cuando te acuestas, ya pasaron tantos años y te pregunto, ¿sigues soñando con tu ser familiar? ¿Aún sueñas teniendo las cenizas? Bueno, en este caso estamos hablando de cenizas, ¿no? Tú tienes las cenizas ahí y cuando duermes, ¿sueñas con tu familiar que ya no está? ¿Te sueñas que tienes una vida normal, como si estuviera viva? Y si tú me dices que sí, entonces significa que el espíritu de la persona está ahí en tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí el espíritu de la persona en tu casa? Está porque los restos de sus huesos que le pertenecen están ahí en tu casa. Por eso están ahí. Y no pueden salir porque recuerda que eso es como un imán que jala. O sea, en el mundo espiritual es así, es como un imán. O sea, digamos que sus huesos son como un imán, entonces su espíritu está ahí porque le pertenece. Sus huesos le pertenecen. Entonces es energía. Hay energía. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Nuestra alma es la mente y nuestro espíritu es lo que le da vida a nuestro cuerpo. Y cuando nosotros partimos de este mundo, pues obviamente lo único que queda nuestro cuerpo, ¿no? Nada más, queda inerte, queda sin vida, sin nada más. Pero lo que le da vida al cuerpo es el espíritu.
el espíritu está conectado al cuerpo. ¿Y qué hay en el cuerpo? Hay carne, órganos y también hay huesos. Hay una conexión, si te das cuenta, entre lo espiritual y lo físico. Hay una conexión espiritual. En el mundo espiritual es así. Hay una conexión. En el físico, pues simplemente tú piensas que la persona ya se murió, ya se murió, se acabó la vida. Sí, se acabó la vida físicamente de esa persona, pero si tú tienes los huesos o las cenizas de esa persona ahí en tu casa, estás durmiendo o lo llevas de un lado para otro, la persona está ahí acompañándote. Y se manifiesta, muchas veces se puede manifestar físicamente moviendo cosas, ¿no? O sea, puede tocar la puerta, puede hacer cosas que hacía antes que fallezca, ¿no? O también te puedes dar cuenta cuando tú tienes mucho sueño, ¿no? Sueñas muy seguido con esa persona que ya falleció. Entonces, ese es otro tipo de manifestación. Entonces, la verdad es un caso muy serio esto sobre las cenizas del difunto en casa. Es muy controversial, es un tema muy polémico porque hay gente que no acepta y que están emocionalmente arraigados, tanto físicamente, digo, tanto espiritualmente, a las creencias que han obtenido de sus abuelos, de sus tatarabuelos, donde le rinden misas, donde le prenden velas, donde le colocan ofrendas, y por qué no decirlo, hasta los hablan, ¿no? Le hablan a la ceniza del muerto, le dicen, te quiero, te vas a estar aquí conmigo, te vas a quedar acá conmigo, aquí vamos a estar juntos, no nos vamos a separar nunca, juntos hasta la muerte. No sé, entonces, cuando hacen eso, están invocándolo al espíritu. Entonces, la conexión está entre el muerto y el espíritu, entre sus huesos y el espíritu, porque tú lo estás invocando. Y esa persona que está ahí, obviamente no es feliz para nada, porque tampoco puede salir del todo. Es como estar atrapada en un lugar. Imagínate que tú te mueras y físicamente ya no estás viva, pero espiritualmente estás atrapada en un lugar donde no puedes salir. Es algo horrible y sí, las personas que han fallecido y no pueden salir, sufren mucho, se escucha lamentos, se escucha llantos. ¿Por qué? Porque las personas han quedado ahí atrapados. Como les decía, ¿no? Hay una casa que yo conozco que ahí tal parece que han enterrado a una persona debajo de esa casa. Y en esa casa se escucha lamentos, se escucha gemidos de dolor, de sufrimiento. Y eso es algo real, o sea, no son inventos. Estas cosas no se trata de religión, no se trata de esas cosas, sino se trata de lo real, de lo que está pasando en el mundo espiritual. Y así tú no creas o no quieras entender, simplemente no van a dejar de pasar porque no creas, no van a dejar de hacer las cosas porque no creas. Porque lo real es lo real y lamentablemente las cosas se mueven así. De verdad que esto es muy profundo. Hay que recibirlo con la mente abierta, con la mente bien abierta para no ser personas muy cerradas, porque a veces cuando nuestra mente está muy cerrado, tenemos una idea muy cerrada, no, no, yo no creo, no creo, no creo, no creo, y te cierras solo en esa idea, entonces no puedes permitirte ver más allá, pero lo real es que sí pasan esas cosas. Y también no solo se escuchan lamentos, también se escuchan, se ven las personas de difuntos.
Ya la persona físicamente no está ahí, pero se puede visualizar. Hay gente que tiene la vista para poder ver a los espíritus que ya murieron, lo ven ahí, lo ven que están caminando, o lo ven que está sentado, o lo ven que está parado. No todos tenemos esa vista para poder ver, pero lo real es que está pasando. O sea, lo que te quiero decir es que, bueno, si tú tienes cenizas en tu casa de tu difunto y aún tú dices, no, yo no voy a sacar las cenizas de aquí, se va a quedar acá para siempre, acá no pasa nada, al contrario, ha traído paz, porque hay gente que dice eso, ¿no? Que ha traído paz desde que sus cenizas están ahí. Entonces dicen que tienen mucha paz. La verdad, yo dudo mucho que digan que tengan mucha paz. ¿Por qué dudo mucho? ¿Por qué? Porque los restos de un muerto son contaminantes. Hablando espiritualmente, se contaminan. O sea, es que en el mundo espiritual se contamina, es como que si estuviera acumulado lleno de basura y huele feo. Así como en el mundo físico, la contaminación es algo sucio, algo feo, así igualito es en el mundo espiritual. Y aparte de eso que también, como te decía, la persona que difunta no puede descansar, no puede salir del todo, porque tú lo tienes atrapado ahí, lo tienes retenido con tal vez con tus invocaciones que le haces cuando le hablas o cuando le rezas, o también cuando le prendes velitas en fechas especiales. Entonces, lo tienes atrapado ahí y no puede salir esa persona de ese plano. Entonces, lo que yo te aconsejaría, lo mejor es que decidas llevar las cenizas de tu familiar fuera de tu casa, que lo lleves al cementerio, le alquiles un lugar especial donde pueda estar, pero no en tu casa porque contamina toda tu casa. Bueno, si aún no te cuesta, porque yo sé que hay gente que les cuesta, ¿no? No quieren desprenderse, dicen: "Yo no me voy a desprender". Bueno, es la decisión de cada quien, no estamos aquí para obligar a nadie, ni exigir a nadie de cosas que no quieran hacer, porque después de todo eso es un problema de cada quien, ¿no? Es una decisión personal de cada quien. Yo en lo personal, sí no, yo creo mejor que es enterrarlo. Enterrar a los muertos para que puedan tener un descanso normal, sin después tener que pensar, ¿y ahora qué hago con las cenizas? ¿Dónde los llevo? ¿Dónde los tiro? Porque hay personas que las cenizas los llevan al mar, ¿no? Los tiran al mar, entonces el espíritu de esa persona se queda como ahí en el mar, pues no sé, como que se queda porque otros lo dejan, no sé, en un lugar desértico, en un lugar solo, ¿no? Otros lo entierran en el jardín de su casa. Bueno, en el jardín de la casa también algunos lo hacen, pero yo creo que no es adecuado porque de todas maneras igual tu casa se contamina porque hay un muerto ahí. ¿Por qué? Porque las cenizas de los muertos, contaminan, porque es un muerto, son los huesos de un muerto, lo que contaminan espiritualmente el lugar. Y como les decía, la decisión es de ustedes, ya ustedes decidan, pero yo solo quería compartirles los problemas emocionales y tanto espirituales que suceden por no querer desprenderse de las cenizas de un difunto.